Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien y listos para el vídeo de hoy, porque les traigo algo que sé que les va a encantar especialmente a los que aman las historias llenas de drama, romance prohibido y ese toque de peligro que nos mantiene al borde del asiento. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión, sí, un poquito de mafia, pero con un toque exótico que solo Turquía sabe darle. Vamos a explorar esas series turcas que combinan estos elementos de una manera tan adictiva que una vez que empiezas a verlas no puedes parar. Prepárense porque hoy les voy a presentar 20 series que literalmente les robarán el corazón. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así podamos seguir compartiendo juntos esta pasión por las series, las películas y todo lo que nos entretiene. Suscríbanse ahora mismo, los espero. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense un té turco, pónganse cómodos y abran sus corazones porque estas series están a punto de conquistarlos. Empecemos con una que seguro ya han escuchado nombrar, pero que no puedo dejar de recomendar, Çukur. Esta serie es un torbellino de emociones, acción y drama familiar ambientada en uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Çukur. La estética visual de Çukur es inigualable. Las calles laberínticas, los grafitis que cuentan historias, la música que te transporta directamente al corazón del barrio, todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera opresiva y a la vez fascinante. La familia Koval, liderada por el temido Idris, controla este barrio y el negocio del narcotráfico, actuando como una suerte de gobierno local con sus propias reglas y códigos de honor. Sin embargo, no son los típicos capos despiadados. Dentro de su brutalidad existe una lealtad férrea y un sentido de protección hacia los habitantes de Çukur, a quienes consideran su familia extendida. Pero todo cambia cuando un nuevo grupo, los Bartolu, liderado por el implacable Bartolu Saadettin, intenta tomar el control. Bartolu es un villano complejo con motivaciones que van más allá del simple ansia de poder. Su pasado tortuoso y su conexión con Çukur añaden capas de profundidad a su personaje, convirtiéndolo en uno de los antagonistas más memorables de la televisión turca. La historia de Yamak, el hijo pródigo que regresa para proteger a su familia, es simplemente fascinante. Yamak, un músico bohemio que vive una vida despreocupada lejos del negocio familiar, se ve obligado a volver a Çukur tras la llamada desesperada de su madre, Sultan. A partir de ahí su vida da un giro de 180 grados. Debe asumir un rol que nunca quiso, enfrentarse a sus propios demonios y a la responsabilidad de liderar a su familia en una guerra sangrienta. El amor, la lealtad, el sacrificio y las complejas dinámicas familiares están presentes en cada episodio, haciendo de Çukur una serie adictiva y emocionalmente resonante. La serie explora temas como la redención, la moralidad en tiempos de guerra y el peso de la herencia familiar. La siguiente en mi lista es Ekiadunyaya Hükümdar Olmaz, que se traduce como El bandido no gobierna el mundo. Esta serie es una saga familiar épica que abarca varias temporadas, explorando la vida de H.Z.R. Akbeylos, un hombre que se abre camino en el mundo de la mafia mientras lucha por proteger a su familia y a sus seres queridos. Edo no es solo una serie de acción y drama criminal, es un retrato profundo de las dinámicas familiares, las tradiciones y las contradicciones de la sociedad turca. H.Z.R. Akbeylos es un personaje complejo, un hombre de honor en un mundo sin ley, que se debate entre su lealtad a su familia, su ambición de poder y su deseo de hacer lo correcto. Es una historia de poder, traición, lealtad y las difíciles decisiones que uno debe tomar para sobrevivir en este mundo. La serie también destaca por su extenso elenco de personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones e historias entrelazadas, que contribuyen a la riqueza y complejidad de la trama. Además, la serie aborda temas políticos y sociales relevantes, como la corrupción, el terrorismo y la influencia de las potencias extranjeras en Turquía. Luego tenemos Yerde, una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Inspirada en la película Infernal Affairs, Yerde cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp, impulsado por el deseo de vengar la injusticia sufrida por su familia, se convierte en policía y se infiltra en la mafia liderada por el despiadado Celal Duman. Mientras tanto, Umut es secuestrado y obligado a vivir en las calles, donde es adoptado por Celal y criado como uno de sus hombres.
El destino los une y los enfrenta en un juego de gato y ratón lleno de giros inesperados, donde la verdad y la lealtad se ponen a prueba constantemente. La tensión entre los hermanos, la paranoia constante de ser descubierto y la ambigüedad moral de sus acciones hacen de Yerde una serie adictiva y llena de suspense. Prepárense para no dormir. La química entre Atayu Lusoy y Aras Bulut y Nemli es palpable, y sus actuaciones son intensas y convincentes. No podemos olvidarnos de Ramo, una serie que cuenta la historia de Ramo, un joven líder de una familia humilde que trabaja como distribuidor de petróleo para un poderoso jefe de la mafia en Adana. Cansado de la explotación y la opresión, Ramo decide rebelarse y luchar por la libertad de su gente, enfrentándose a peligros inimaginables. Su lucha por la justicia y la igualdad lo convierte en un héroe popular, pero también lo coloca en el punto de mira de sus enemigos. El romance entre Ramo y Sibel, la hija de su enemigo Zengiz, añade una capa extra de drama y pasión a la trama. Su amor prohibido se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la violencia y la corrupción. La serie explora temas como la lucha de clases, la resistencia contra la opresión y el poder del amor para superar las barreras. Otra joya es Soz, una serie llena de acción y patriotismo. Un equipo de soldados de élite liderado por el valiente Yabuz Karasu, se une para combatir el terrorismo y proteger a su país de las amenazas internas y externas. La serie no solo muestra la valentía y el sacrificio de estos hombres en el campo de batalla, sino también sus vidas personales, sus miedos y sus esperanzas. Cada uno de los miembros del equipo tiene una historia personal conmovedora, lo que los convierte en personajes entrañables y complejos. La serie también aborda temas como el trauma de la guerra, la importancia de la unidad y la defensa de los valores nacionales. Siguiendo con las series de acción tenemos Teşkilat, que nos muestra la vida de un equipo de agentes secretos que trabajan para la MIT para proteger a Turquía de las amenazas internas y externas. Cada misión es un desafío que pone a prueba sus habilidades y su lealtad. Los personajes tienen que lidiar con sus propios traumas y secretos mientras luchan por defender a su país. La serie destaca por sus escenas de acción realistas, sus intrigas políticas y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. También explora temas como la ética del espionaje, el sacrificio personal y el impacto psicológico del trabajo encubierto. Si buscan algo con un poco más de romance les recomiendo Ask 101, aunque no es puramente de mafia, tiene esa rebeldía y ese sentido de pertenencia que a veces encontramos en las historias de mafiosos. Ambientada en la década de 1990, la serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos, Eda, Osman, Sinan y Kerem, que unen fuerzas para evitar que su querida maestra, Burcu, sea transferida. A través de sus esfuerzos por mantener a Burcu en la escuela, descubren el amor, la amistad y la importancia de creer en sí mismos. Ask 101 es una serie juvenil que combina el romance, la comedia y el drama de una manera refrescante y conmovedora. También aborda temas como la rebeldía adolescente, la presión social y la búsqueda de la identidad. Volviendo a la acción y el drama, no puedo dejar de mencionar Maral, la historia de Celal Kun, un ex soldado de las fuerzas especiales apodado Maral, que se convierte en guardaespaldas de Maurturel, una joven fotógrafa que presencia un crimen. Juntos se enfrentarán a peligrosos enemigos y descubrirán un oscuro secreto que los une. La serie combina la acción con el romance y el suspense, creando una trama adictiva y llena de giros inesperados. Maral es un personaje complejo y atormentado por su pasado, mientras que Maur es una joven valiente y decidida a descubrir la verdad. Su relación evoluciona a medida que se enfrentan a los peligros que los acechan, y su amor se convierte en su mayor fortaleza. Continuando con la lista, tenemos Arpma, una serie que comienza con un accidente automovilístico que entrelaza las vidas de 4 personas, el policía atormentado por su pasado, Kadir Adal, la joven liberada de prisión, Zeynep Pelibol, el exconvicto en busca de venganza, Kerem Korkmaz y el banquero ambicioso, Cemre Gur. Sus caminos se cruzan en un torbellino de acción, suspenso y romance. Cada uno de los personajes tiene sus propios secretos y motivaciones, y sus vidas se ven irrevocablemente alteradas por el accidente. La serie explora temas como el destino, la redención y el poder del amor para superar el dolor. Ahora, si les gusta el drama familiar con toques de mafia, les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova. Ambientada en la década de 1970, esta serie cuenta la historia de Zuleya Altun y Ilmaz Akkaya, 2 jóvenes amantes que huyen de Estambul después de un trágico incidente. Se refugian en una granja en Kukurova, donde deben enfrentarse a las duras realidades de la vida rural y a los peligros de la ambición y el poder.
La serie destaca por su ambientación histórica, sus personajes complejos y sus intrigas familiares. También aborda temas como la lucha por la tierra, la desigualdad social y el papel de la mujer en la sociedad turca de la época. Para los que buscan algo diferente les recomiendo Yark, una serie que combina el drama legal con el thriller psicológico. Un fiscal, Ilgaz Kaya, y una abogada, Ceylin Erguvan, se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los lleva a descubrir oscuros secretos y a cuestionar sus propias creencias. Yark es una serie inteligente y bien escrita que mantiene al espectador en vilo hasta el final. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, y sus actuaciones son convincentes y llenas de matices. Otra serie que vale la pena mencionar es Kurtlar Vadisi, una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Polat Alemdar, un agente secreto, se infiltra en el mundo de la mafia para desmantelar una organización criminal que controla el país. La serie es conocida por su realismo, su acción y su crítica social. Kurtlar Vadisi aborda temas controvertidos como la corrupción política, el crimen organizado y la influencia de las potencias extranjeras en Turquía. También quiero recomendarles Arza, la historia de Alirza Altay, un taxista honesto que se ve envuelto en una guerra entre familias mafiosas después de defender a una joven. Alirza se transforma en un justiciero que lucha contra la injusticia y la corrupción. Siguiendo con las recomendaciones, tenemos Alka, una serie que sigue a dos jóvenes policías, Kaan Karabulut y Cihangir Tepeliolu, que deben unir fuerzas para desmantelar una organización secreta llamada Alka, que controla el crimen en Estambul. Si les gustan las historias de venganza les recomiendo Akrep, que cuenta la historia de dos mujeres, Ferda Kendirchi y Aras Hergin, cuyas vidas están entrelazadas por el odio y la venganza. Ferda busca vengarse de su madre, Aras, por haberla abandonado cuando era niña. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Babil, la historia de Ifrán Tuna, un profesor de economía que es injustamente despedido de su trabajo y debe recurrir a medidas desesperadas para salvar a su hijo enfermo. Se involucra en negocios ilegales y se enfrenta a peligrosos enemigos. También les recomiendo Menajerim y Ara, aunque no es puramente de mafia, tiene ese lado del mundo del espectáculo que a veces puede ser igual de despiadado. La serie sigue las vidas de 4 agentes de talentos que trabajan en una agencia de representación de artistas. Cada episodio muestra los desafíos y las intrigas del mundo del espectáculo. Otra serie que les puede gustar es Kuzgun, la historia de Kuzgun Cebeci, un joven que regresa a Estambul después de 20 años para vengarse de las personas que destruyeron a su familia. Se enfrenta a Dila Bilgin, su amor de la infancia, que ahora es abogada y trabaja para sus enemigos. Para los que buscan algo con un toque más ligero, les recomiendo Atka Task, una comedia romántica que cuenta la historia de dos parejas que se ven obligadas a vivir juntas en un ático. Aunque no es una serie de mafia, tiene ese encanto y esa chispa que la hacen muy entretenida. Y por último, pero no menos importante, tenemos Yasak Elma, una serie llena de intriga, ambición y romance. Dos hermanas, Zeynep Yılmaz y YLDZ Yılmaz, tienen diferentes ambiciones en la vida. Zeynep es una joven honesta y trabajadora, mientras que YLDZ sueña con una vida de lujo y poder. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para seducir a un rico empresario, Ali Targun. Y ahí lo tienen, mis queridos amantes de las series turcas, 20 opciones que estoy segura que los van a enganchar. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas horas de entretenimiento por delante. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado 20 series turcas que combinan la pasión, el romance y, en muchos casos, el mundo oscuro de la mafia. Desde historias de familias poderosas hasta romances prohibidos y luchas por el poder, estas series nos ofrecen un escape a un mundo lleno de emociones intensas. Hemos visto que la mafia turca no es solo violencia y crimen, sino también lealtad, honor y sacrificio. Estas series nos muestran las complejidades de la vida en un mundo sin ley y las difíciles decisiones que deben tomar sus personajes para sobrevivir. Además, hemos explorado otros géneros como el drama legal, el thriller psicológico y la comedia romántica, demostrando la diversidad y la riqueza de la televisión turca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren su próxima serie favorita entre ellas. Recuerden que estas series no solo son entretenimiento, sino también una ventana a la cultura turca, sus valores y sus tradiciones.
Al ver estas series podemos aprender sobre la historia de Turquía, sus costumbres y sus creencias. Ahora, me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería haber incluido en esta lista? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus experiencias y recomendaciones con otros amantes de las series turcas. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.